Ok, muy bien, pues muy buenas tardes, noches. Pues bienvenidos a esta plática que vamos a hablar acerca de la Ley de Seguridad Social y el impuesto sobre la renta. Este proyecto y esta presentación que vamos a dar, pues es respecto a un microsimulador. ¿Por qué es importante entender esta parte del derecho fiscal, del derecho económico, relacionado también con el derecho, perdón, con la parte económica? Porque ambas están relacionadas, están conectadas y hay que entender el por qué, cómo se puede proyectar a futuro lo que se está legislando en un presente. Es por eso que vamos a explicar paulatinamente a lo largo de esta sesión, pues lo que es la parte histórica de la ley de la seguridad social, la ley del ISR y la metodología en una microsimulación de respecto a estas variantes o estas variables y cómo pueden reflejarse o cómo se han ido reflejando a lo largo de los años desde el 2001, 2002 hasta el 2020, que es donde podemos tener esta información. Y bueno, retomando, pues sí, la ley de la seguridad social y el impuesto sobre la renta, pues son dos pilares fundamentales. Ambos sí tienen funciones de proteger de distintas formas los derechos y a la sociedad, pero es importante tener ese seguimiento. Es decir, entenderlo, comprenderlo y ahora cómo va aplicado en la economía. Y bueno, ahorita va a empezar nuestro compañero Javier Palou respecto a a la base histórica y normativa. Buenas noches. ¿Por qué es importante recalcar siempre la parte histórica? Porque creemos que es indispensable adentrarnos en tiempo y espacio para entender lo que representó la Constitución de 1917 para los mexicanos. Las bases fundamentales del derecho a la seguridad social nacen con la Constitución de 1917 y quedan ahí establecidos todos los derechos de la clase trabajadora, la más vulnerable, campesinos, obreros y en sí toda la clase trabajadora. Insisto en ubicarse en tiempo y espacio porque las condiciones de trabajo de esa época eran paupérrimas, una especie de esclavitud. Entonces el maestro Alfonso Cravioto la llama a esta constitución la Declaración de los Derechos Sociales. Hay que hacer un paréntesis aquí y resaltar quién es el maestro Cravioto, porque es una historia singular, además de un personaje polifacético al ser poeta, político, abogado que estudió en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, lo que dio origen después a la Escuela de la Universidad Nacional Autónoma de México, como la Escuela de Derecho. Maestro Cravioto es hijo de un gobernador de Hidalgo en el tiempo de Porfirio Díaz. El maestro Cravioto inicia como un líder estudiantil en el movimiento antireeleccionista contra Porfirio Díaz. Por lo tanto, ahí está la clave entre su padre, gobernador en la época de Díaz, y el hijo que en ese movimiento antireeleccionista fue llevado preso junto con los hermanos Flores Magón y Juan Sarabia. Juan Sarabia sabemos bien que es el líder y fundador del Partido Liberal Mexicano, exiliado en Estados Unidos, junto también con los hermanos Flores Magón. El maestro Cravioto se queda en México y, por supuesto, es uno de los principales constituyentes de 1917 y su discurso sobre el artículo 123 fue determinante para su aprobación. Entonces nos anteceden dos constituciones, la de 1843 y la del 57, donde no se tocaba nada sobre los derechos de los trabajadores. Se consideraba que esto era para, si bien les iba, leyes secundarias, no para una ley suprema. Por eso, en 1917 estos derechos quedan protegidos. ¿Y por qué en una ley fundamental? ¿Por qué en una constitución? Pues simple, para que se respete.
Todo esto, insisto, está plasmado en el artículo 123, que si bien es de los artículos con mayores reformas, ahí quedaron plasmadas todas las garantías sociales, el derecho al trabajo, que lo podemos dividir en 5 partes. La primera, el derecho individual, el derecho colectivo, la tercera, el derecho procesal del trabajo, la cuarta, el derecho administrativo y la última, el derecho a la previsión social. En el primero quedan plasmados lo que tanto se peleó en los movimientos sociales de Cananea y de Río Blanco, que son los claros ejemplos y la misma revolución del 1910. Jurídicamente queda dentro ya del derecho la jornada de trabajo diurna de 8 horas y nocturna de 7 horas. Hasta aquí lo señala el artículo 123. Después la Ley Federal del Trabajo se encarga de la jornada mixta y también en esa época se señalaba que no se podía emplear menores y mujeres. Hasta 1974 se le da este derecho en el marco del Año Internacional de la Mujer para que puedan laborar por ley. Queda plasmado también el descanso familiar por cada 6 días de trabajo, por lo menos uno de descanso, el salario mínimo y la prohibición de pagar con mercancías, es decir, en efectivo, en moneda en curso legal, perdón, como lo menciona el artículo. En lo colectivo, pues lo de siempre. Se había peleado el derecho a la asociación, la creación de los sindicatos, prohibido antes de esta fecha. Incluso sabemos que los trabajadores de Cananea son encarcelados en San Juan de Ulúa. Y bueno, en Río Blanco es la famosa frase de mátenlos en caliente. Incluso la única vez que fuerzas estadounidenses entraron a nuestro territorio para masacrar a los trabajadores. En la parte social no existía ningún derecho de protección contra riesgo de trabajo ni de seguridad social. Nuevamente quedan plasmados en este artículo 123 y el Congreso de la Unión y las legislaturas locales podían expedir leyes del trabajo. La primera se hace en el Estado de México y en otros estados. Y así unos estados tenían esa protección y otros no. Por ello se decide que solo el Congreso de la Unión puede hacerlo. Y esto es la pauta para que nazca la ley del Seguro Social en 1943, con Ávila Camacho como presidente, Ávila Camacho, poblano, por cierto, de Teciutlán. Y en 1973 y 1997 se agregan el sistema para el retiro tanto de riesgo de trabajo como de enfermedades. Surge esta parte tripartita, nuestro sistema tripartita, obrero, Estado y patrón, y se juntan tanto las enfermedades como los accidentes. En el 2012, una reforma a la Ley Federal del Trabajo, que no es otra cosa que la ley reglamentaria del artículo 123 que tanto hemos mencionado, y en esta reforma los cambios solamente se van al procedimiento. En 2017 hay una nueva reforma constitucional por medio de decreto que no modifica los derechos ganados, sino que se establece que se desaparezcan todas las juntas de conciliación y arbitraje y se creen tribunales judiciales en materia laboral. Para evitar tanto juicio, se crea obligatoriamente la conciliación en primera audiencia y se solucionen así los conflictos. Mm, mm. En términos de la ley del ISR, le damos la palabra a nuestro compañero Sergio. Buenas tardes, noches. Voy a hablarles acerca de las reformas a la ley del ISR a partir del 2010 que toman relevancia en el tema. Por ejemplo, en el 2010, la reforma de Hacienda intentó ajustar las finanzas debido a la caída de ingresos petroleros, propuso cambios en los impuestos como en el ISR, IVA, IEPS, el IDE y el IETU, y creó un impuesto contra la pobreza, el ICP, que buscaba aumentar el presupuesto para programas sociales. Las propuestas incluían aumentar el ISR al 30%, incrementar el IDE al 3%,
y elevar los impuestos en bebidas alcohólicas, tabaco y telecomunicaciones. Sin embargo, el Congreso solo aprobaron algunos ajustes, como el aumento del IVA al 16%, el impuesto de las telecomunicaciones al 3% y otros cambios en el IEPS. En 2014, la reforma fiscal de 2014 fue una de las más extensas y estructurales en el ISR, porque en esta reforma se eliminó el impuesto empresarial a la tasa única, el IETU, y el impuesto a depósitos en efectivo, el IDE, debido a que se consideraban ineficientes y complejos. Las tasas más altas para personas físicas, se introdujo una tasa más alta de 35% para personas físicas con ingresos elevados, fortaleciendo la progresividad del ISR. Se incrementó, perdón, se puso un impuesto de ISR sobre los dividendos, se implementó un impuesto adicional del 10% sobre dividendos atribuidos a personas físicas y residentes en el extranjero, buscando que los ingresos de capital contribuyan a la recaudación. Se creó el RIF, que es el régimen de incorporación fiscal. Este régimen se sustituyó por el régimen de pequeños contribuyentes, ofreciendo tasas más bajas, graduales, para incentivar la formalización de pequeños negocios. Topes en deducciones personales, se limitaron deducciones personales, gastos médicos, intereses hipotecarios, donativos, para evitar deducciones excesivas y mejorar el control sobre los montos deducibles. Modificaciones en el 2017, fortalecimiento del régimen de corporación fiscal, se realizaron ajustes para otorgar mayores beneficios y extender la vigencia de los estímulos fiscales para pequeños contribuyentes, incentivando la formalidad. La reforma fiscal de 2020 reguló las plataformas digitales como Uber, Netflix, obligando a las empresas a retener sus impuestos, y el fortalecimiento de las facultades de fiscalización del SAT. El servicio del SAT recibió facultades adicionales para investigar y auditar cuentas bancarias y detectar ingresos no declarados en plataformas financieras y electrónicas. Le damos la palabra a Osiris. Muy buenas noches. En temas de la Ley de Seguridad Social, empezamos a hablar que es un sistema tripartito, como lo comentaba mi compañero Javier. ¿Qué quiere decir esto? Que es las aportaciones llevan trabajador, patrón y otra parte el Estado. Un artículo muy importante hablando de esta recaudación y la Ley de Seguridad Social es el artículo 11, que señala el régimen obligatorio. Y esto contiene cinco regímenes, que es el riesgo de trabajo, enfermedad y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y guarderías y prestaciones sociales. Con esto se pretende alcanzar los objetivos de la seguridad social, que son asegurar la existencia de los trabajadores, su capacidad contributiva al Estado y la tranquilidad de la familia. Otro artículo muy importante, eh, comunicar sus altas y bajas y las modificaciones a su salario y a los demás datos dentro del plazo de no mayor a 5 días hábiles. Determinar las cuotas obrero-patronales a su cargo y enterar a su importe al instituto. Según datos del INEGI, entre el año 2012, noviembre del 2012 a diciembre del 2015, eh, hubo una reducción en la tasa de desocupación nacional del 5,05% a 3,37%, y en la tasa de informalidad hubo una reducción de 60,13% a 56,75%. ¿Esto qué significa o en qué lo traducimos? Entre mayores empleos formales tenemos un mayor ingreso. Eh, en términos metodológicos, es importante mencionar el tema de la multidisciplina, transdisciplina y la interdisciplina. Si bien el derecho es importante en diversas materias, sumado a la economía, se pueden hacer
una serie de modelos de sistemas de microsimulación, en donde en este caso es una microsimulación fiscal que tiene que ver con el impuesto sobre la renta, el cual nos va a permitir o nos permitió simular los cambios que tienen los impuestos sobre los ingresos de los sueldos y salarios de cada uno de los miembros de los hogares. Estos datos empleados provienen de una encuesta que se levanta desde el año 2008 por el Consejo Nacional de Evaluación para la Política Social, que es la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, y nos permite saber y nos brinda información de monto, distribución y estructura, tanto de los ingresos como de los gastos de los hogares. Esta información son aproximadamente 9,000 datos y nosotros queremos utilizar datos más actualizados que ya verán en los resultados qué es lo que sucede. Se está hablando aproximadamente de más de 90,000 datos. En ese sentido, como bien lo dijo mi compañera Osiris y mi compañero Javier, pues existen tres elementos importantes cuando se habla de la seguridad social, que tiene que ver con el trabajador, con el empleador y por supuesto la función del Estado. Lo que hace este modelo de microsimulación es concatenar prácticamente esta información para darnos una serie de resultados en lo que tiene que ver o para el estudio del efecto de los impuestos sobre la renta en los ingresos por sueldos y salarios. Si bien la información que se presenta por parte del INEGI de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares y como derecho social, el derecho a la seguridad social, prácticamente y grosso modo, en el país 6 de cada 10 personas son informales, es decir, 4 tenemos esta carga impositiva del impuesto directo como lo es el ISR. Con ello, bueno, podemos verificar la progresividad tanto del impuesto sobre la renta como las transferencias pagadas por los diversos o los diferentes niveles de gobierno. En ese sentido, este modelo calcula el impuesto recaudado, las cuotas de seguridad social pagadas por los trabajadores y, por supuesto, las transferencias recibidas por los hogares que menos tienden. Esto permite cambiar las tasas impositivas y las variaciones porcentuales en los modelos de cuota, en los montos de cuota y transferencias, y los resultados se presentan a nivel individuo a fin de que se puedan posibilitar distintos criterios de desagregación. ¿Cómo se hace esto? A partir de los 9,002 datos se utilizan factores de expansión. Eso que se refiere es que por ese hogar prácticamente más de 1,500 hogares tienen las mismas condiciones. Si me permiten, le voy a dar la palabra a mi compañera Dulce. Buenas noches. Primeramente, para explicar los resultados, está esta primera gráfica de los resultados del 2012. Primeramente, se puede ver que está relacionada con la distribución del impuesto sobre la renta, sobre la seguridad social y el COP en diferentes deciles de población. Primeramente, podemos ver que esta gráfica muestra la evolución de estos tres indicadores a través de los deciles de ingreso del 1 al 10. Podemos observar que en los deciles más bajos el valor de estos indicadores es bajo y casi constante. Sin embargo, en los deciles más altos, como el 9 y el 10, el valor aumenta de manera exponencial, especialmente en el COP, que es la línea verde. Esto sugiere que la carga fiscal y de contribuciones tiende a incrementarse de manera significativa para los grupos de mayores ingresos. Y pasando a las siguientes dos gráficas, podemos ver que en la que está marcada como número 3 parece mostrar un valor negativo del ISR de los deciles bajos, del 1 al 5, lo cual podría indicar que en estos niveles de ingreso las personas reciben subsidios o compensaciones fiscales. A medida que se avanza al decil 5, el ISR se aproxima a cero, posiblemente porque en estos niveles la carga fiscal es mínima o se equipara con los beneficios. Luego, en la siguiente gráfica, marcada como la número 4, abarca los deciles de ingresos medios a altos, que son del 6 al 10, y se observa un incremento notable en el ISR. El aumento es leve en los deciles 6 a 8, pero se vuelve mucho más pronunciado en los deciles 9 y 10. Esto sugiere que las personas con mayores ingresos tienen una carga fiscal más elevada, como se espera en los sistemas fiscales progresivos. En conjunto, estas gráficas parecen demostrar como la carga del ISR y otras contribuciones aumentan con el nivel de ingresos, especialmente en los deciles
más altos y como en los deciles más bajos hay una tendencia a una menor carga o incluso a recibir beneficios. Y pasamos sí a los resultados con mi compañero Guillermo. Ok, muy bien. Pues de acuerdo a los resultados que estamos teniendo sobre la información concatenada de los deciles, pues sí, se supone que el ISR es que tiene que ser proporcional. Es decir, entre mayor ingresos tienen, mayor tiene que haber una distribución, pero también aquí vemos que la parte tripartita pues solo queda hasta el quinto décimo, ¿no? O sea, del sexto al 10 es porque ya el ingreso ya es mucho mayor a los 50,000 pesos mexicanos y que en teoría pues debería haber una recaudación mucho mayor del ISR, cosa que es lo que no está pasando. Entonces, por eso, dentro de los resultados que estamos teniendo, pues podemos observar cómo la cuota de seguridad social pagada por el trabajador, pues sí está subsidiada, pero ya después del quinto decil, pues ya no está en esa forma. Y bueno, también como dentro de los resultados, pues vemos que en la gráfica 5 de, por ejemplo, del ISR y de la de Seguridad Social del 2020, pues es que la cuota de la Seguridad Social del trabajador, pues sí, está alta, pero el impuesto sobre la renta está bajo. Es decir, no es proporcional, no está en las mismas condiciones. ¿Por qué? Porque hay veces donde se puede dar bueno, sería como una hipótesis que puede haber una cierta ilusión o una evasión fiscal y que esto está teniendo como afectaciones, pues obviamente a toda la economía, no solamente de la población de forma individual, sino también de forma colectiva y de forma también social. Entonces, em, en estos resultados que estamos teniendo, pues podemos ver que hay una cierta predicción, es decir, desde el 2001, 2002 que hemos tenido el acceso a esta información al 2020, que no ha sido algo proporcional y que no es algo que se esté teniendo unos ingresos. Esto, el objetivo de este proyecto, pues es que el microsimulador es una herramienta que nos está permitiendo poderlo proyectar de estos ingresos fiscales y cómo están cumpliendo y su eficiencia. Es decir, cómo está también la equidad tributaria y su planificación del gobierno o del Estado desde un presente hasta un futuro. Entonces, en la siguiente diapositiva pues también como conclusiones, pues como ahorita lo estamos diciendo, pues el microsimulador nos va a permitir estimar, ¿no? Nos va a poder dar una cierta proyección y nos va a poder planificar estos ajustes fiscales, cosa que no está sucediendo y es lo que podremos ver que a lo largo de los sexenios, pues se está tratando de erradicar a través de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de la Operación con Recursos de Procedencia Ilícita, que tiene sus siglas como LFPIOPRTI, y que bueno, ¿qué es lo importante de esta ley? Pues los sujetos obligados, ¿no? Es decir, a través de estos años, pues es que las instituciones financieras como bancos, aseguradoras o casas de cambio, pues tengan una mayor regularidad, que tengan una mayor inspección sobre cómo son sus ingresos y también cómo son sus transacciones, sus actividades vulnerables, ¿no? Es decir, el juego de apuestas, todo lo que ha estado como fuera de la ley y que ahorita ya lo están teniendo, como la compra de ventas y vehículos, aeronaves, embarcaciones, cosas que ya son un poco no tan accesibles a la población de la norma media mexicana. Y obviamente es como dicen, bueno, aquí pueden haber ciertos ingresos ilícitos y es por eso que existe esta ley. También, pues el límite de operaciones en efectivo es algo que también ha ayudado a esta ley para que, también al derecho fiscal, para poder reducir estas irregularidades. Por ejemplo, para la compraventa de bienes inmuebles no se puede realizar una transacción de en efectivo que no exceda un valor de 645,000 pesos. En la compra de vehículos, relojes, joyas y metales preciosos no se puede pasar a 321,000 pesos en efectivo. Todas estas restricciones pues buscan evitar pues que las grandes sumas de dinero en efectivo pues sean de forma ilícita y que pues obviamente afecten a todo un sistema económico pues nacional. Entonces, en este microsimulador hemos detectado que sí, hay varias formas en las cuales se está dando una evasión fiscal y bueno, la forma en la cual podemos diferenciar, ¿no? Una evasión fiscal y una ilusión fiscal. La evasión fiscal, pues, es algo ilegal, que implica violar la ley y que, pues, ¿cómo puede ser? Pues no declarar ingresos, usar facturas, falsas. Y la ilusión fiscal va a ser, pues, es legal, pero pues va a ser algo antiético, ¿no? Es algo en el cual, pues, dices, bueno, la forma en la cual yo puedo, a través de lagunas,
lagunas jurídicas, pues aprovecharme y no hacer declaraciones o hacer las deducciones a mi conveniencia. Entonces, pues sí, como en conclusión de esto, ¿no? De la evasión y de la elusión, pues la evasión siempre va a ser un delito y tiene consecuencias penales, y la elusión, pues aunque técnicamente es legal, pues suele considerarse como una forma agresiva de minimizar los impuestos y puede generar cambios legales para cerrar el peso. Y bueno, pues ahorita la doctora Gertis pues también va a podernos dar una retroalimentación y conclusión respecto a este tema. Sí, muchísimas gracias. Si me permiten ahora presentar cómo se ve un microsimulador, parece una tarea sencilla, pero creo que puede evidenciar perfectamente cómo el derecho a la seguridad social y el derecho fiscal tienen una correlación profunda, no solo para saber qué está pasando con nuestros trabajadores, con el Estado y con los patrones. Invariablemente con estos resultados, como bien lo explicó nuestra compañera Dulce, la economía se divide en deciles y efectivamente los que menos ganan son los que tienen una incidencia del Estado para que puedan pues acceder a sus bienes y servicios. El decil 6 al 10 pues son los que más tienen. Con las reformas presentadas por parte de mi compañera Osiris y por parte de mi compañero Sergio, lo que podemos ver prácticamente es que han incidido en que ahora el Estado solamente contribuye al decil número uno. De ahí en fuera, la carga fiscal la tenemos todos los deciles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, lo que provoca, sí, lo que tendría que provocar supuestamente un incremento en el impuesto sobre la renta, pero lo que está sucediendo es que están bajando los salarios, por lo cual, como bien lo dijo nuestra compañera Osiris, 6 de cada 10 son informales, 4 somos los que estamos pagando esta carga fiscal del ISR, pero no se están contribuyendo de la manera esperada porque han bajado o contenido de una u otra forma los salarios. En ese sentido, el microsimulador está diseñado en Excel y nosotros podemos hacer una serie de variaciones, por ejemplo, aquí en el ISR, en la seguridad social, en jubilaciones y colegiaturas, quien tienen otro tipo de ingresos y las transferencias que se hacen en ese momento eran oportunidades pro campo, pero hoy sabemos que prácticamente todas las transferencias a partir del gobierno de izquierda iniciado en el 2018 son transferencias universales. En esta época eran transferencias condicionadas directas. Si nosotros podemos a correr el simulador, lo que vamos a ver es prácticamente cómo se está analizando estos 9.200 datos mencionados anteriormente. Bueno, muchísimas gracias por atender a este llamado en torno a la presentación de los modelos de microsimulación fiscal aplicado a la seguridad social. Para nosotros es importante escuchar si tienen alguna duda, comentario o pregunta, y si ese es el caso, les pedimos que hagan el uso de la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la aplicación de los microsimuladores en otras áreas? Ok, si me permite contestarla mi equipo de trabajo. Bueno, prácticamente los microsimuladores es una herramienta que no se utiliza solo en México, por ejemplo, también se ha utilizado en diversos países de América Latina. Prácticamente es una herramienta que se puede aplicar a alguna base que esté sistematizada, una base de datos que esté sistematizada y que queremos que nos dé información sobre algún tema en específico. En este caso, es la incidencia del ISR en torno a la seguridad social de este país, pero podemos hablar de pensiones de adultos mayores, se puede hablar de cómo es la progresividad de cada uno de los programas sociales a nivel nacional. Esto, por supuesto, se puede comparar, insisto, si los datos están homologados y usamos y echamos mano del derecho los economistas para contener cada una de las condiciones de lo que se quiera analizar en torno a los derechos sociales que tiene que ver con la alimentación, seguridad, vivienda, acceso a los servicios de la vivienda. Y me falta uno. Alimentación, pues invariablemente tendría esta información que prácticamente el INEGI
la concatena y es pública para que podamos hacer este análisis y este análisis con las condicionantes normativas puede tomar o puede ayudar a los tomadores de decisiones a tomar un rumbo diferente en torno a lo que está pasando en la realidad, no solo de México, sino de todo el mundo. Muchísimas gracias por la pregunta. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Hola, sí, yo tengo una pregunta. Bueno, más bien es una duda. ¿Cuál es la importancia en temas de la reforma de la Ley de Seguridad Social e ISR? Buenas noches, si me permiten responderla. Algo muy importante en temas de la Ley de Seguridad Social, como se les comentaba durante la charla, es el artículo 11, que nos lleva a que estos se cumplan los principales objetivos de esta ley, que es la capacidad contributiva para que disminuya la informalidad del trabajo. Y como se los decía, entre mayor formalidad del trabajo, pues hay mayores ingresos. Le cedo la palabra a mi compañero Sergio para que nos explique un poquito en los temas del ISR. Bueno, en el caso del ISR, como comentaba mi compañero Guillermo, el objetivo realmente es evitar la elusión y la elevación fiscal, modificando la ley a manera de que se refuerce y evitar ese tipo de situaciones. Muchísimas gracias, compañeros, y muchísimas gracias por la pregunta. No sé si existe alguna otra pregunta que alguien quiera conocer. Ah, acaba de llegar una pregunta al chat. Dice, buenas noches, muchas felicidades por esta presentación. Mi pregunta sería sobre la parte histórica. Aunque han habido cambios en la norma de la Constitución y leyes, ¿cuál es la perspectiva respecto a los beneficios que tenían o tienen las empresas o personas que tienen ingresos altos y que quieren evadir sus declaraciones? Bueno, si me permiten, hemos dicho y ha sido un reflejo hoy de este nuevo mundo, donde tenemos que manifestar que los derechos no se mendigan, los derechos no se conceden, los derechos se conquistan. Esos derechos que ya hemos conquistado no podemos retrocederlo en dichas conquistas históricas además progresistas. Por lo tanto, junto con el Estado y los ciudadanos, no podemos permitir que empresas transnacionales vuelvan a imponer nombres o nombrar de diferente forma a sus trabajadores hoy como socios para quitarles derechos o inclusive el hoy tan famoso outsourcing, que no es otra cosa que es la subcontratación para evadir de esta forma tanto el pago de seguro social y el pago de Y ese, ISR y otras evasiones fiscales. Por lo mismo, se tienen que volver otra vez a modificar la normativa y prohibir dichos mecanismos. muchísimas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario por parte de nuestro equipo. Bueno, yo tal vez quisiera anexar un poco más o complementar con lo que compartió nuestro compañero Javier. Y bueno, Constitución y las leyes pues va en beneficio de la sociedad, va en beneficio del ser humano y que como toda parte histórica va paulatinamente, no se pueden pedir cambios inmediatos o cambios extraordinarios. Obviamente como humanos pues tenemos que ir modificando y las leyes también van a tener que ir modificando conforme a la sociedad. Y pues un ejemplo, ¿no? Pues la Ley Federal de la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Improcedencia Ilícita pues es una ley del 2012. Entonces estamos hablando que también, aunque se reforme cada año, pues no va a tener un alcance de poder pues eludir o poder acaparar todas las lagunas fiscales o las lagunas pues económicas y tiene que ser algo paulatino, algo que se tiene que ir complementando también con el derecho fiscal, el derecho económico y principalmente también con la economía para poder ver estos simuladores, como comentaba la doctora Beatriz, de estas proyecciones a futuro con el Plan Nacional de Desarrollo. O sea, son muchísimas cosas que están conectadas y que no podemos verlo de forma sesgada o de forma individual. Entonces, todo tiene un porqué, todo tiene que estar bien fundamentado, como mencionaba el maestro Javier, de el por qué sale desde la Constitución,
por qué todo tiene que ver con movimientos sociales y ahorita que tal vez estamos disfrutando ciertos privilegios y ciertos derechos, poder tratar de que sea algo distributivo, algo que sea equilibrado y que sí, tal vez las personas que tienen mayores ingresos, pues sí tengan una mayor observación, una mayor regulación sobre cómo hacer sus declaraciones. Muchísimas gracias, eh, licenciado Guillermo. No sé si alguien tenga algún otro comentario de los que estamos en la sala. Eh, si no hay otro comentario, yo me permitiría cerrar esta intervención con que no existen obviedades. ¿Qué son las obviedades? Que de manera lógica se podría pensar que a mayor formalidad existiría mayor recaudación del ISR. La realidad y los datos, o más bien los datos nos dan otra realidad. Los datos deben devolverse información, la información debe volverse conocimiento y el conocimiento debe volverse inteligencia para la mejor toma de decisiones. Está viendo un tema muy delicado después de 8 años en términos de elusión fiscal, es decir, se están utilizando las leyes a favor de los empresarios para que se pueda pues pagar menos, porque si lo vimos bien en la presentación y en las gráficas, prácticamente toda la carga se va a las cuotas obrero-patronales. Es decir, el mercado sigue sosteniendo la economía no solo de México, insisto, sino del mundo en el marco del modo de producción capitalista. Importante reconocer el derecho, importante reconocer la economía, pero todas las ciencias que coadyuvan a la mejor toma de decisiones. Muchas gracias a todas y a todos los presentes en nombre de mi equipo y les deseamos lo mejor esta noche. Hasta luego.